Sean todos bienvenidos a su programa Entre Amores y Conflictos. Hoy estamos dando apertura a este espacio, un espacio donde creo vamos a vivir gratas experiencias con respecto a estos temas tan polémicos que se generan y se producen en un hogar y a veces no sabemos cómo enfrentarlos. Así que no se pierdan ni un momento de toda esta experiencia porque hoy estamos dando apertura a lo que será un gran viaje y obviamente, como siempre, es de esperarse que un gran viaje debe ir acompañado de una gran persona, un buen acompañante, y por eso hoy quiero presentarles a mi esposa Jennifer. Estoy muy feliz porque hoy inicia esta aventura, como lo dice Jesús, y en medio de ese viaje queremos no solamente hacerlo juntos, sino también en la compañía y de verdad la grata amistad de todos los que pueden estar conectándose en este momento y los que van a seguir compartiendo con nosotros en las siguientes semanas y que también pueden identificarse con esto que hemos llamado entre amores y conflictos, esos extremos en una vida de pareja, en una vida de matrimonio, en una vida de familia, pero que finalmente es parte de la vida y de lo que debemos enfrentar cada día. Y todos estamos aprendiendo en este escenario, ¿sí? De hecho, nosotros acá vamos a tener invitados, vamos a traer especialistas y personas de mayor trayectoria en estos temas de la familia, del matrimonio, de hecho de los hijos, para que nosotros también nos podamos empapar de eso y prácticamente seguir aprendiendo. De hecho, aquí vamos a tener una forma de interacción con respecto a aquello que también necesitamos seguir cultivando y seguir aprendiendo. Sí, es evidente que nos amamos y eso es algo que hemos dejado por sentado en nuestra relación matrimonial, pero vamos a aprovechar los días martes para resolver tal vez algunos conflictos que tengamos y que vamos a necesitar, por supuesto, la compañía de esos especialistas, de amigos que también queremos traer aquí a este espacio para que nos den otra mirada, porque creo que eso fortalece una relación matrimonial y siempre decimos que amarse es algo muy bello, muy romántico, muy divertido, pero que en medio del amor hay conflictos y el conflicto no debería separarnos, sino que el conflicto debería unirnos más de una forma mucho más profunda, porque finalmente cada conflicto nos lleva a conocer una parte mucho más específica de nuestra pareja. Así que los conflictos para nosotros han sido en estos últimos tiempos pues muy latentes, porque también es parte de lo que hemos decidido enfrentar juntos sin temor, sin miedo, sino teniendo las conversaciones difíciles para seguir caminando juntos. Y también cabe destacar que hemos experimentado grandes momentos de amores, ¿sí? Exacto. Amores donde podemos disfrutar de grandes aventuras, también disfrutarnos del uno al otro, disfrutar incluso de lo que podemos provocar juntos, porque independientemente hacemos y logramos muchas cosas por separado, pero genial cuando estas alegrías se comparten y estas se multiplican con rapidez. Por esa razón creo que fue algo en lo que pensamos. Esto de la familia, esto del matrimonio, definitivamente es un asunto entre amores y conflictos, pero qué bien cuando lo podamos identificar, ¿sí? Esta es la zona de conflictos, cómo manejarlo. Pero esta es la zona de los amores, cómo manejarlo. Y de esa manera, en esa gestión de influencia, gestión de conflictos, gestión de amores, alegrías, triunfos, gestión de tristezas, pérdidas, duelo, tristeza, todo eso ayuda al crecimiento y a la madurez de una familia. Llevamos 15 años en esta relación de amores y conflictos y siempre nos preguntan, 15 años de matrimonio, ¿cómo se sienten? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué pueden recomendarnos, aconsejarnos? Y siempre decimos, cada año para nosotros es un renuevo en cuanto a nuestro compromiso de caminar de forma comprometida, amándonos, resolviendo los conflictos, pero sobre todo creciendo juntos. Y bueno, eso no es la excepción de este año, así que hace poquito cumplimos esos 15 años de matrimonio y fue un tiempo muy especial de renovación, de una conversación de renuevo para poder seguir adelante, y en medio de eso ha surgido esta gran idea. Y hemos descubierto muchas cosas en este aprendizaje constante que nos da la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo, sobre todo cuando llegaron los hijos y todas las experiencias comienzan a hacerse un poquito más complejas, pero también divertidas.
buscamos ayuda, buscamos mentores, asesores y hemos transitado un camino lleno de experiencias que de verdad enriquecen cada día nuestra relación y dijimos en una oportunidad no nos podemos quedar con esto, necesitamos compartirlo con alguien más y así nos convertimos en asesores y mentores de alguien más. Así como tenemos nuestros mentores, quisimos devolver el favor y de esta manera estamos ayudando en una fundación para la familia que estamos desarrollando acá en la ciudad de Mérida, en el Centro Comercial Cantaclaro. Ahí tenemos consejería para familias, para hijos, para matrimonios, para aquellos que están desesperados por casarse y le podemos brindar algún tipo de orientación para que no termine quemado. Y todas esas cosas lo estamos haciendo porque es como, ¿sabes? De hecho, yo vi una película en una oportunidad que se llamaba Cadena de Favores. Ajá. Y el niño lo que quería era tratar de ayudar a alguien, pero que esa persona no le devolviera el favor, sino que hiciera eso mismo que recibió de él, lo hiciera por alguien más. Y yo creo que también la Biblia habla de eso cuando presenta la regla de oro. La regla de oro que dice: haz por otros lo que te gustaría que hicieran por ti. Así es. Entonces, hoy estamos prácticamente devolviendo un regalo que nos han dado para fomentar y edificar nuestro matrimonio y nuestra familia, y queremos que alguien más se vea beneficiado. Tenemos interacción acá porque estamos en vivo y quisiéramos también escucharle a lo largo de este programa, escucharles, también leerles y de esta manera poder compartir e interactuar con todos los que tengan que ver con estos temas. Algo muy importante es que nuestra misma familia está conectada junto a nosotros y eso es parte de la experiencia de vivir en familia. Quienes siempre te apoyan, están allí para ver cómo sale, a qué hora es, conectados en el inicio de nuestra familia. Así que la tarea es para nuestra familia y nuestros amigos de seguir multiplicando este espacio para poder conectar con muchas otras parejas, con muchos otros matrimonios y familias que estamos seguros están en el mismo camino. Siempre hemos dicho, si esto es para toda la vida, tenemos que hacer que funcione y que funcione bien. Así que es parte de lo que queremos ofrecer, un espacio interactivo, un espacio de manejo de conflictos, de recordar y de vivir experiencias hermosas. Y bueno, para entrar en materia rápidamente, para hablar acerca de esto de por qué amores y conflictos, prácticamente nos estamos basando en los agridulces del matrimonio y una vida en familia. Siempre hay agridulces, esas partes que son bastante dulces, bastante significativas, pero también están esas partes agrias, que no nos gusta, que nos causa ese mal sabor, esa parte que nos hace sentir incluso algo de sentimientos encontrados y que eso causa dolor muchas veces, y por eso vamos a presentar los 5 agridulces con los que vamos a estar trabajando y hoy vamos a empezar con uno, ¿sí? Así es, así que el primero es el agridulce de la comunicación, es el que vamos a desarrollar en este programa. Sí, hoy lo vamos a desarrollar, el de la comunicación. ¿Y cuáles son los otros 4? Los otros 4 están el agridulce de los hijos, esos que llegan a casa y luego de una etapa de vida, entonces empiezan a desarrollar nuestro carácter y a sacar lo peor y lo mejor de nosotros y se vuelve un área de mucho placer, de alegría, pero también se vuelve un área difícil de conciliar. Así que eso es otro de los agridulces. El tercero tiene que ver con las familias, muy bien. Y es que cuando nos casamos, también nos estamos casando con la familia del uno y del otro. Y eso significa que llegan los suegros, esa parte difícil de todo matrimonio y de toda relación. Los cuñados, que a veces se convierten en algo bastante difícil. Y en estos días yo escuché que las familias son como los mosquitos, ¿sí? Molestan cuando tú menos quisiera que estén allí, están molestando, pero llevan tu sangre. Así que creo que las familias tienen mucho que ver con eso. Entonces, en ese sentido, llegan las familias, los tuyos y los míos. Lidiar con estas familias cuando encajan por el amor de dos, creo que se convierte en un agridulce que lleva amores y conflictos. De eso tenemos nosotros una gran experiencia por lo distintas de nuestras familias, los patrones por los que venimos, incluso las ciudades donde hemos hecho vida, y creo que eso va a ser un área divertida. Probablemente vamos a traer algunos invitados cuando hablemos de ese agridulce. No me digas que la suegra, por favor no traigas a tu mamá aquí. Creemos que eso llegará a su momento. Llegará a su momento en que podamos traer a tu mamá, no sé, quizás. Pero bueno, lo importante es que vamos a tener algún invitado de nuestra familia en ese que dé fe de cómo hemos llevado esta relación adelante a pesar de esto.
di esto, actúa así, aquello. Y bueno, eso es parte del crecimiento que hemos tenido. Y que confiesen sus pecados de la oposición que le pusieron a uno para llegar a conquistar a... Y bueno, Eso finalmente también tenemos el cuarto agridulce, que son las finanzas. Wow. Sí. Creo que eso también tenemos algo muy presente ahorita con el tema de los conflictos, ¿no? Sí. Generan hoy día más conflictos que amores, pero finalmente están allí. Y es que cuando llegan esas finanzas, de una manera increíble, se nos dio un negocio, se nos dio una oportunidad, y llegaron esas finanzas, cuántas alegrías nos causa, ¿cierto? Pero cuando llegan los conflictos, entonces el tema de las finanzas, cómo manejarlas, quién las administra, quién toma las decisiones más difíciles, se vuelve todo un desafío, pero que queremos aprender a manejarlo porque es parte de lo que enfrentamos con una madurez, con un crecimiento y bueno, con las cuentas claras. Alguien dijo, cuentas claras conservan amistades, en este caso el matrimonio y una vida de familia. Claro que sí. Y el quinto, el último quinto agridulce que tiene que ver con la vida sexual. Sí. Esa vida sexual que no podemos pasar por alto y que, por cierto, hace poco yo estaba viendo unas estadísticas que cuando la vida sexual en un matrimonio va bien, equivale solo al 10% de la estabilidad del matrimonio. Pero que cuando va mal equivale al 90% de la estabilidad del matrimonio. Wow. Quiere decir que tenemos que hacer que vaya bien, porque si no, los conflictos van a aumentar increíblemente. En ese sentido, vamos a traer grandes especialistas que manejan muy bien esta materia y creo que nos pueden dar mucha claridad acerca de cómo debería funcionar esta área de la sexualidad. Atentos cuando entonces nos toque debatir en eso de la intimidad sexual, porque evidentemente hay diferencias entre el hombre, entre la mujer, en la forma de ver esta intimidad, pero que finalmente hay un complemento hermoso y creo que esa fue una genial idea de Dios en que podamos disfrutar de ese placer y hacerlo bien. De hecho, hace 2 años aproximadamente hicimos aquí en Mérida, en el Hotel Convention, un retiro impresionante con especialistas en la materia que se llamó Renovando el Disfrute Sexual en el matrimonio. Eso fue maravilloso y esperamos este año lo podamos volver a hacer a final de año para que realmente... Sí, como para diciembre, yo creo que podamos... lograr eso porque eso es increíble cómo podemos aprender esto de la sexualidad desde la anatomía, desde lo físico, desde las emociones y aún desde lo espiritual. Increíble, bastante completo este retiro. Sí, son herramientas prácticas y que a nosotros nos han funcionado mucho. Yo no recuerdo qué aniversario estábamos cumpliendo que yo dije, yo quiero de regalo este retiro. No lo desarrollábamos aquí y teníamos que viajar, yo no sé si recuerdas. Sí, estábamos en Barquisimeto y tú me pediste de regalo ese retiro porque querías renovar algunas cosas en el sentido de la intimidad sexual. Quería conocer pero cosas. Yo creo que nos está viendo tu suegra y esto no conviene que lo digamos. Entonces, ok, cerremos paréntesis. El punto es que nosotros vivimos la experiencia, luego quedamos muy ganados, la vimos una segunda vez, luego trajimos el retiro. Así que hay toda una historia de esto, pero cuando toque lo vamos a decir. Vamos a empezar con los agridulces porque nos vamos a pegar en yo sé que es polémico. Muy bien, nos vamos entonces con la comunicación en el matrimonio y en la familia. Así es, esto es uno de los principios fundamentales de toda relación interdependiente. Es una base que incluso nos va a ayudar a fortalecer el resto de las áreas del matrimonio. Y por eso es tan importante hablarlas, por eso es tan importante revisar una y otra vez conforme vamos cambiando de etapa de vida, conforme vamos cumpliendo años. Así que es muy importante que siempre hablemos de cómo comunicarnos mejor. Y alguien decía que la comunicación es como un puente que conecta dos extremos y en este caso dos personas totalmente distintas, diferentes. Ahora, el arte está en cómo construimos ese puente para que realmente podamos vivir conectados, podamos vivir entendiéndonos, comprendiéndonos el uno al otro en medio de las diferencias. Y es allí donde debe estar toda nuestra intencionalidad en cada día colocar un ladrillo que fortalezca ese puente, que no sea tan endeble, y es decir, que haya una comunicación robusta, sincera y que realmente dé como resultado una relación estable y saludable. Y es que todo por naturaleza, todo ser humano por naturaleza anhela comunicarse. Y es que cuando viajamos a otros países, incluso conocemos de otros idiomas, causa intriga, causa esa sensación de querer saber qué es lo que está tratando de decir la otra persona.
causa ese deseo de poder comunicarnos con otras personas y adentrarnos a una cultura de forma mucho más clara. Entonces, en ese sentido, creo que todos tenemos esa necesidad, aún aquellos que dicen no necesitarla, aún aquellos que dicen no necesito, yo de forma aislada o individual vivo la vida mucho mejor. Aún así, hay una necesidad intrínseca que necesita abrirse a la comunicación, a poder compartir con otros, a poder interactuar con otros. Esto de la interdependencia es algo muy natural y muy propio del ser humano. Por eso nosotros anhelamos comunicarnos con otras personas. Sí, yo creo que es una necesidad, ¿verdad? O sea, es algo que se establece como algo donde el ser humano no puede escapar, incluso esa actitud donde muchas veces hemos observado, bueno, yo no necesito hablar tanto con esa otra persona porque así estoy bien. Y creo que eso es un estado de negación que hay que revisar, por cierto, en medio de la familia y en medio del matrimonio, porque ese estado nos puede llevar a serias consecuencias. Finalmente, la comunicación se convierte en un básico, en una esencial de una relación saludable, y es importante que conozcamos cómo podemos desarrollar una buena comunicación, pero que también veamos que puede romper una buena comunicación o que puede causar un estallido. O sea, ¿cuál puede ser la bomba que pueda derribar ese puente? Y de hecho había un artículo que dice de la siguiente manera: la conexión emocional en el matrimonio y en la familia solo se logrará cuando haya una buena comunicación, cuando cada quien pueda expresar lo que está sintiendo, lo que está pensando, en lo que está creyendo, incluso en lo que está envisionado hacer, ¿sí? Aquellas cosas que anhelaría hacer a futuro, ese desahogo, ¿sabes? Yo necesito ser escuchado. Queremos poner 3 ejemplos, o mejor dicho, revisar 3 niveles de comunicación que hemos aprendido. Vamos a colocar algunos ejemplos prácticos para poder verlo y también que ustedes se sientan identificados y, bueno, no escucho la fanfarria desde aquí, pero que puedan allí interactuar y darnos también su opinión. El primer nivel de la comunicación se basa en solamente transmitir información. Es decir, esos comentarios, eso que hacemos en el día a día, eso cotidiano, qué vas a cenar hoy, por ejemplo, qué vas a comer, y ese nivel que probablemente es un nivel de subsistencia con el que podemos nosotros sobrevivir en el día a día, lo básico, lo necesario. Y a mí me impresiona cómo algunas parejas, algunos matrimonios desarrollan solamente este nivel de comunicación, es decir, solo transmiten una información diaria, los hijos, qué vamos a comer, aquello, lo otro, y llegan hasta allí. Ese es el plan básico. Ellos compraron y adquirieron el plan básico. Solo vamos a informarnos lo que necesitamos conocer hasta allí. Y eso genera cierta frialdad, tanto en el matrimonio como en la familia, aún en los hijos. Si solamente nos convertimos en canales de información, eso yo sé que comienza a convertirse en algo muy artificial. Vivimos de una armonía artificial, donde cada quien dice solo lo necesario. Más de allí no logran avanzar. ¿Pero por qué llega a pasar esto, Jennifer? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la forma de expresarse o con la forma en que cada uno ha aprendido su manera en el hogar, en los patrones de familia, y entonces queremos tal vez llevar eso al matrimonio, a una relación de convivencia, y empiezan los grandes desafíos de cómo podemos entendernos dentro de esa comunicación básica. No es que está mal, está muy bien que podamos transmitir información. De hecho, es parte de lo que nosotros debemos desarrollar, porque, por ejemplo, si yo digo, voy llegando, ¿ok?, es una información que necesito en un momento y en una hora decisiva, y para mí eso simplemente es transmitir información. Pero mire, ese voy llegando, todos los conflictos que puede generar si el voy llegando hace que sea media hora, 40 minutos, una hora, y eso puede estar causando un conflicto del otro lado. Pero ese voy llegando es transmitir información asertiva que necesitamos, obviamente, que nuestra pareja conozca, pero que también necesitamos saber qué está pensando el otro lado. Y yo creo que por eso se dice que es un nivel.
Es un nivel. Si nos estamos conociendo, solamente nos vamos a limitar a la información. Yo no iría más allá si apenas nos estamos conociendo. Es parte de lo básico, Sí, primer nivel. Cuando ya te he conocido, entonces ese voy llegando no es tan cercano. Es decir, de ahí va a pasar un poco más de tiempo por el voy llegando. Sí. Eso generaba aquí conflicto. Y ese nivel creo yo que es un nivel donde podamos ir creciendo en la relación con alguien que no acostumbrábamos a ver, con quien apenas nos estamos conociendo, y es necesario incluso crecer en ese don de gente que se comunica con lo básico. Buenos días, ¿cómo está? Buenas noches, buenas tardes, buen provecho. Esas señales de cortesía que todos deberíamos tener como una comunicación sencilla pero necesaria. Pero a veces hay familias que ni siquiera tienen ese nivel básico y pareciera ser que hay un silencio sepulcral en el día a día, en la mañana, y ni siquiera los buenos días, el buen provecho, buenas noches, cómo te fue, ni siquiera ese nivel de información se desarrolla, y no es un nivel tampoco que sea tan difícil, pero hasta eso en muchos hogares cuesta. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son las consecuencias de quedarme en un nivel básico? Yo estoy bien con el nivel básico. Ahora vamos a descubrir cuáles son las consecuencias a medida que avancemos de nivel. El nivel número 2 tiene que ver con compartir nuestras ideas y opiniones. Y yo creo que ahí es donde va aumentando la confianza, ¿sabes? Sentirse en un ambiente seguro donde ya entiendo que me fue tan bien con lo básico, la información y ese feedback, que ahora creo poder pasar a un siguiente nivel, donde puedo compartir mis ideas con la confianza de que no me voy a sentir censurado, de que no me voy a sentir golpeado, de que no me voy a sentir señalado. Simplemente creo que puedo compartir mis ideas porque hay alguien que puede afirmarlas, porque hay alguien que las puede comprender. Y ese sistema o ese sentir de apertura creo que trae tantos beneficios. Y trae una conexión. Porque cuando tengo la disposición de compartir qué es lo que estoy pensando en un momento y cuál es mi opinión con respecto a algo que estoy viendo, algo que está sucediendo, algo que nos está pasando, entonces nos lleva a aprender a verbalizar y a identificar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y cuando eso ocurre nos volvemos mucho más conscientes de cuáles son nuestros gustos, qué es lo que no tanto nos gusta, y también entonces les damos una mayor información y una pista a quien está viviendo con nosotras. Y normalmente, por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos como, no sé, esa forma de querer que el otro adivine qué es lo que estamos pensando y cuál es nuestra opinión. Y de hecho, si no acierta, entonces nos molestamos o tal vez asumimos una actitud de indiferencia, una actitud de enojo. Y es allí donde necesitamos ser francas y eso nos cuesta demasiado. Tengo que reconocer que esa parte femenina nos ataca muchas veces cuando queremos expresar alguna idea, alguna opinión, pero que no estamos dispuestos a hacerlo como de una forma tan libre. Tenemos resistencia. Yo creo que eso también ayuda mucho el complemento. Yo siento que cuando nos empezamos a conocer y el haberte compartido aquellas cosas que yo anhelaba y a medida de que íbamos creciendo y a medida que íbamos caminando juntos, yo encontré en ti una colaboradora en aquello que tú lograste comprender en función a lo que yo quería alcanzar. Pero solamente pudiste verlo cuando yo lo verbalicé, ¿cierto? Cierto. Y eso genera una gran oportunidad de crecimiento en conjunto con alguien más. Cuando usted abre su corazón y puedes hablar acerca de los proyectos que tienes en mente, de lo que tienes allí sobre una hoja de papel como una gran visión. Se dice que aquellos que compartieron su gran visión encontraron colaboradores y esos colaboradores se sumaron. Steve Jobs dice que yo nunca pude haber logrado esto por sí solo, de ninguna manera. Cuando veo hacia atrás y uno los puntos, me doy cuenta de que muchas personas intervinieron en esta realización, en la realización de mi sueño. Y eso se debe a que logré abrir mi corazón con ellos, planteándole lo que yo quería alcanzar. Muchos de ellos creyeron y se sumaron. Y eso hizo que encontraran sinergia y ambos pudieran apuntar a una misma dirección. Pero cuando nos cerramos, ¿qué pasa cuando nos cerramos porque no encontramos un ambiente lo suficientemente seguro para expresarlo? Porque me voy a sentir señalado, porque me voy a sentir criticado o incluso porque alguien me pudiera robar mi idea. Wow, y así muchas personas se cierran. Y creo que eso
allí lo que estás diciendo, entramos en un terreno entonces como de competencia, ¿no? Y qué fácil es ver cuando una pareja está compitiendo por ideas y opiniones y no generando ese poder sinérgico, y más bien complementándose, porque en nuestro caso tengo que también reconocerlo, yo soy la estructurada, la que necesita paso número 1, 2, 3, el orden, y bueno, Jesús tiende a tener una mente divergente y antes lo veía como una amenaza. Y antes decía, no, ya me va a venir a cambiar toda la idea, ya va a querer colocarle flores, no, y yo cerrada a mi estructura, a mi forma de serlo, pero con el tiempo me he dado cuenta de que esa mente divergente aporta realmente una gran experiencia, pero también fortalece mis ideas y mis opiniones. Así que es parte de lo que podemos desarrollar juntos en medio del matrimonio, en medio de la familia, cómo poder complementarnos, cómo poder seguir nutriendo esta idea y esta opinión sin vernos como una competencia. Pero obviamente eso tiene una forma de decirlo, porque sí, se puede agarrar como una amenaza. Yo me acuerdo que en una oportunidad Jennifer se sentía muy insegura porque tenía que dar una conferencia en un público bastante amplio y pude notar su inseguridad, sus temores. Con eso lucho. Y yo me acuerdo que cuando terminamos ese evento, que lo hiciste con mucha valentía, cuando terminó el evento, yo recuerdo que te pregunté de qué manera te puedo ayudar para que en la otra oportunidad que se presente lo hagas con mucha más seguridad. Y ella en ese momento dijo, a mí me encantaría y sería una idea que pudiera tener con respecto a potenciar esto de la oratoria. Y si pudiera hacer una certificación speaker, de hecho habíamos visto una publicidad de Gustavo Henao que iba a hacer una certificación speaker a nivel nacional, y nosotros en ese momento llegamos a pensarlo, pero estaba lejos de nuestras posibilidades económicas, y ahí entró el conflicto financiero, ahí entró el agridulce, y luego yo, quedándome con eso, una manera de yo poder ayudar a mi esposa para crecer en esta habilidad es un curso de oratoria de alto nivel. Así que yo seguí pensando en esta posibilidad hasta que se abrió la puerta, y finalmente yo logré ver la oportunidad y complementar lo que tú estabas anhelando en ese momento. Pero ¿qué hubiese pasado si tú no me lo hubieses comentado? Exacto, y ahí apuntamos al tercer nivel de comunicación, que es ese nivel donde puedo expresar con confianza cuáles son mis necesidades más profundas, porque está bien, hiciste una muy buena pregunta, pero si yo me cierro en ese momento y no comparto realmente tal vez cuál es mi necesidad o cuál es mi vulnerabilidad, porque quería hablar mejor en público, porque tal vez quería una capacitación que afirmara mejor mis dones comunicacionales, entonces probablemente nos perdemos una gran oportunidad de dar ese paso, hablar acerca de finanzas y aprovechar esa oportunidad de capacitación de speaker. Pero creo que eso tiene mucho que ver con los ambientes de confianza que podamos desarrollar para realmente abrir nuestro corazón. Y creo que ese tercer nivel es súper difícil de conquistar en una relación de pareja, en la familia. Ese nivel donde puedo mostrarme transparente y vulnerable sin tener como el prejuicio o estar predispuesto porque me van a señalar, me van a juzgar, se van a burlar, van a decir algo de mí porque, bueno, así me siento. Y eso es muy importante que podamos identificarlo, porque eso puede causar una gran barrera a la hora de volverme a abrir o de volver a comentar qué es lo que yo estoy sintiendo en ese momento, porque bueno, es muy sensible, ¿no? En el caso de nosotras las mujeres, como somos tan emocionales, tan dadas a los sentimientos, muchas veces nos cerramos cuando en el primer escenario no encontramos la receptividad que pensamos. Así que, caballero, por favor, eso te incluye. Sigan revisando su forma de escucharnos, de reaccionar, de mirarnos cuando estamos en nuestro melodrama. Sí, nosotras somos dramáticas, eso es parte de la vida. Pero creo que podemos crecer y tener mucho más control con ese drama cuando del otro lado encontramos mayor comprensión, ¿o no? Sí, y aliados. Yo cuando veo que tú estás así, le digo a mis hijos, vamos a ir por un helado. Mamá necesita ayuda. Yo creo que esto nos ha ayudado tanto, Jennifer. Yo me acuerdo la vez que vimos la película Intensamente, el poder conocer las emociones. Y la vimos, primero la vimos nosotros, después integramos a los niños porque veíamos tan necesario lograr identificar las emociones. Y de esta manera le pudimos
ante esta oportunidad, enseñar a nuestros hijos cómo se puede identificar una emoción, verbalizar cómo me estoy sintiendo con esta emoción que está a flor de piel y también cómo manejarla. Por esa razón, esa película, que la vimos de hecho varias veces, nos ayudó mucho a identificar, porque una de las cosas que necesitamos para corregir es identificar. Si no reconocemos dónde está el problema, no vamos a saber por dónde empezar. Por esa razón, siempre que nuestros hijos estaban pasando por un momento difícil, por ejemplo, de tristeza, nosotros le ayudábamos a través de la película. ¿Cómo te estás sintiendo? Como la muñequita, aquella tristeza que ¿sabes?, que se escondía porque estaba muy triste, se alejaba, se aislaba. Eso es lo que estás sintiendo en ese momento, y los niños me decían, sí, papá, me estoy sintiendo triste. Qué bueno que lo logras identificar, porque desde allí se nos hace más fácil trabajar. Pero ¿qué pasa cuando no se identifica? Y así las emociones de temor, me siento asustado, tengo miedo, papá, ante este desafío. También pasa en el matrimonio, saber cuándo y qué te atemoriza, qué te llena de temor. Yo creo que expresar a qué le tengo miedo o que me causa mucho temor, definitivamente está en el tercer nivel de comunicación. Cuando yo puedo decir, siento miedo de esto. No es tan fácil hablar de nuestros miedos y nuestros temores. No es tan fácil hablar de aquello que tal vez nos causa incertidumbre o que nos causa ansiedad porque no sabemos cómo va a terminar o tal vez qué se puede presentar. Y es un nivel que nos vuelve muy vulnerables, muy sensibles, donde incluso pueden haber lágrimas, pueden haber también una profunda tristeza, pero que en medio de eso podemos reponernos para verbalizar y expresar bien qué es lo que está pasando. No, y este programa que también nosotros tenemos y también impulsamos como cómo controlar la ira, que es una emoción, también, que no es mala, esa emoción está allí. El tema es cómo estamos gestionando esa emoción. Porque ¿qué pasa si a mí me da ira la injusticia? Eso es una gran oportunidad para hacer justicia. ¿Qué pasa cuando me da ira la corrupción? Esa es una gran oportunidad para hacer algo al respecto. Entonces, la idea es la gestión, no la reacción. Porque hay personas que sienten ira y reaccionan. ¿Y qué pasa? En esa reacción sueltan palabras que después para acá recogerlas es muy difícil. Dejan marcas que después para taparlas es muy difícil. Entonces, la gestión de esta emoción es tan importante como la emoción en sí. Y eso es lo que también tenemos que aprender de la alegría, del desagrado, de la tristeza, porque son emociones que nos pueden ir llevando a otro abismo mucho más complicado. Yo siempre digo, abrir el corazón es un riesgo, definitivamente. Completamente. Abrir tu corazón y contar cómo te está sintiendo a otra persona es un riesgo, pero no hacerlo es mortal. No hacerlo puede acabar con tu vida tratando de manejar las cosas por tu propia cuenta y en tu propia fuerza. Sí, se vuelve como una bola de nieve. En la medida que pasa el tiempo, el cerrarnos a comunicar qué es lo que está pasando dentro, simplemente se vuelve cada día más pesada, una carga más difícil de llevar y obviamente va a terminar en un caos, en una crisis. Entonces, allí es donde debemos ser sabios y creo que es muy importante apuntar a qué es sabio hacer cuando tengo un volcán por dentro, cuando sé que estoy a punto de estallar, cuando sé que hay un área sensible y la tocamos y en algún punto se va a devastar la situación. ¿Y para qué llegar a ese punto? Si podemos hablarlo tranquilos, pausados, pensando bien, porque es parte de lo que debemos seguir desarrollando, es nuestra vida adulta y es esa madurez que necesitamos desarrollar. Es difícil, mire, a veces uno le pide a los niños que, mira, habla, di, ¿qué te está pasando? Y normalmente somos muy dados como padres a preguntarle a los niños y queremos saber inmediatamente qué es lo que le está sucediendo, pero dime, ¿qué te pasa? Y el niño no sabe, está en un colapso, en una crisis y no sabe cómo verbalizar eso que está pasando. Y entonces nosotros nos decimos, como adultos nos pasa exactamente lo mismo. Hay momentos en la relación o hay episodios en medio de la historia donde se nos hace muy difícil decir qué es lo que nos está pasando. Y es allí donde necesitamos ese apoyo y esa ayuda mutua para poder decir, bueno, esto es lo que me está pasando, pero antes de abrir el corazón necesito tu mayor disposición, tu mejor actitud, tu mayor postura y gestualidad para yo poder hacerlo. Y eso creo que sigue desarrollando confianza. Yo creo que aquí es donde es importante, Jennifer, tomarse una pausa y pensar en qué nivel estoy, ¿sabes?
¿Y cuánto tiempo llevo allí? ¿Y qué fue lo que me estancó allí? Son 3 buenas preguntas, ¿sabes? Sí. ¿En qué nivel estoy? ¿Qué tanto tiempo llevo allí? Porque obviamente todos vamos a pasar por un nivel de eso. El problema es cuando nos estancamos. Hacemos una carpita y vivimos en ese nivel. Y ahí es donde creo empiezan los verdaderos problemas. Cuando lo que debería haber pasado, pasando de un nivel a otro, terminó en un solo nivel. Y de allí no he podido salir. Esto que ustedes están comentando en el programa de abrir mi corazón, eso no es algo posible para mí. La última vez que lo hice, me hicieron mucho daño. Hay muchas personas con quien nosotros hemos hablado, personas a quienes hemos atendido, matrimonios que han llegado a nuestras consejerías con esa expresión. El día que abrí mi corazón, hicieron añicos de eso que yo pensaba podía servir para ayudarme. En realidad lo que hicieron fue destrozar mi vida, más nunca lo hice y me quedé estancada en esa parte simple de la comunicación. Solo información, sí, hasta ahí me limito. Pero creo que eso es muy triste cuando la persona que causa ese nivel de decepción justamente es tu pareja. Uh-huh. Justamente es la persona con la que convives y que lo esperado es que sea la persona que mejor te comprenda porque te conoce más. Pero es como algo contradictorio esa parte de la comunicación, que si yo abro mi corazón, pues la persona que es esperado me comprenda más, pues es la que más me hiere con su forma de responder. Y creo que lo que estás preguntando responde mucho a las etapas de vida del matrimonio y de la familia, porque es esperado que un matrimonio que apenas está dando sus primeros pasos tenga al menos el primero o el segundo nivel, comparte información y empiece a desarrollar ideas y opiniones. Pero lo curioso es cuando han pasado tal vez 10, 12, 15 años de matrimonio y todavía se desarrolla solamente el nivel 1 o el nivel 2 de comunicación, porque lo esperado que sucede es que en la medida que pasa el tiempo, pues me vuelva más experto o más experta en este caso en poder contar acerca de mis sentimientos y de mis necesidades. Y una de las cosas también que vemos con bastante preocupación son los hijos que a medida de su crecimiento, que crecen, no encuentran un lugar seguro en sus casas, en su hogar. ¿Y qué pasa? Se encuentran con una situación de crisis. Por ejemplo, yo atendí un caso de intento de suicidio que llegó al hospital. Y cuando yo le pregunto a la chica, ¿por qué no acudiste a personas que te pudieran ayudar con esto que estaba sucediendo en tu corazón y que llegó un momento que por no verbalizarlo colapsó? Y ese colapso la estaba llevando a quitarse la vida. Pero cuando yo menciono su familia, ella dijo no. Las oportunidades que tuve de correr a mi familia para denunciar esto que me estaba pasando, ellos fueron los primeros en señalarme como mentirosa, como que no estaba diciendo la verdad, como que estaba levantando un juicio. Y entonces ella encontró una barrera, ¿sí?, donde pudo haber encontrado una gran puerta de esperanza. Entonces es preocupante que los hijos terminen verbalizando que en sus hogares no le escuchan. Hay tantas ocupaciones, tanto activismo, que no hay tiempo para sentarse a escuchar una voz que necesita ser escuchada para evitar tantas consecuencias. Y eso trae tanto peligro eso, porque en realidad creo que los hijos lo que están buscando es ese ambiente seguro, donde ellos puedan expresarse. Si no lo consiguen en casa, pues ya sabemos el refrán, van y lo buscan afuera. Y probablemente cuando salen y buscan afuera ese espacio donde ellos hablar, probablemente el consejo no tiene nada que ver con los principios y los valores que se intentan inculcar en la casa. Y por eso es allí donde está una línea tan delgada y con tanto peligro de que se pueda realmente desarrollar un hogar seguro con bases comunicacionales para que entonces esa siguiente generación pueda aprender y pueda sentirse confiada de que yo aquí me puedo expresar y me pueden entender. ¿Y qué podemos hacer en esos casos, Jennifer, donde se ha quebrado esa barrera de la seguridad en un vínculo familiar, ¿sabes? Esa barrera segura que me permite abrir mi corazón y llegar a ese nivel 3, donde puedo expresar mis emociones con seguridad, con confianza. Sí, creo que eso tiene mucho que ver con el nivel de conciencia. Cuando desarrollamos
todos los actores que están allí en el hogar, en esa familia, el nivel de conciencia de decir qué está impidiendo que hablemos con sinceridad, qué está impidiendo que mi hijo o mi hija no venga a mí como esa fuente primaria para desarrollarse, para abrir su corazón, para todo eso. Entonces creo que la intencionalidad en poder crear espacios de confianza es parte incluso de la forma en que yo puedo amar a mi familia. Cuando yo creo al final de la noche, ¿sabes? Siempre se dice que cuando el día termina se abre una ventana como consejera, como de paz, como de tranquilidad, justo antes de dormir. Y parece mentira que hoy día la dinámica familiar es que esa última ventana del día que se abre es tecnología, desconexión, indiferencia. Entonces vemos, ¿este es un ambiente propicio? No, porque obviamente allí hay una invasión en cuanto a la tecnología y eso lo conocen y lo huelen nuestras nuevas generaciones, nuestros chicos, nuestros niños. Obviamente están viendo y observando qué es lo que se hace al final del día. Y eso es un momento genial para llamar a todos los integrantes de casa y hablar acerca de cosas difíciles. Incluso puede generarse la estrategia de que pueda generarse un ambiente de juego, de compartir, de anécdotas, y eso luego conduzca a una conversación de intimidad y profunda. De hecho, yo creo que también es importante, esto que estás diciendo es muy importante, pero también creo que suma mucho el poder conseguir aliados, ¿sabes? Hace poco me encontré con un amigo y él expresándome lo mal que se sentía, pues había perdido la frecuencia de comunicación con su hija. Y esto lo llevó a que su hija se aislara tanto que empezó a tomar muy malas decisiones. Pero él piensa, y así me lo decía, yo siento que perdí toda autoridad sobre ella. Pero en realidad empezó a perderse por la comunicación. Hubo una gran distancia de comunicación que los llevó a perder autoridad e influencia. Ahora yo le dije a él, mira, creo que te puedo ayudar en algo, porque en nuestro centro de orientación hay una psicóloga, ella es joven y tiene muy buena conexión con las nuevas generaciones. ¿Qué tal si en vez de que usted siga buscando la manera de forzar, recuperar eso, que quizás se perdió por algunas razones, lo intentamos por otro medio? Así dice John Maxwell. John Maxwell dice, no necesariamente tú eres el que debes responder a la necesidad de forma directa. Si buscas aliados, puedes buscar esa indirecta, pero finalmente llegar al blanco. Entonces, ¿qué tal si nos aliamos? Y esto puede hacer que el corazón de tu hija vuelva a sentir la apertura de hablar con alguien. Pero alguien que esté desvinculado de su situación y no lo personalice. Alguien fuera incluso de tu círculo. Es que es muy difícil, porque para tomar esa decisión hay que reconocer que no necesariamente yo soy la fuente de provisión o el camino para que mi hijo o mi hija se abra. Y eso es una condición de humildad que tiene que ver con una condición del corazón, porque yo debo primero reconocer que lo que necesito es que se solucione el problema y que mi hijo se abra o mi hija tenga apertura, pero no necesariamente yo soy la que tengo esa habilidad. Así que una vez que se reconoce eso, que es difícil, no es tan sencillo, he visto a padres cerrarse a esa estrategia o a esa idea, porque bueno, yo soy el que crío, yo sé lo que mejor le conviene a mi hijo, yo lo conozco, yo necesito que se abra conmigo. Así que muchas veces esos patrones y esas estructuras mentales son una barrera, ¿no?, a la hora de tomar esa decisión. Pero si se da ese paso de humildad y de decir, ok, yo solo soy un facilitador del corazón de mis hijos, entonces pudiera buscar esas alianzas en personas que, bueno, van a decirle exactamente lo mismo que yo, pero le van a llegar de una manera diferente. Exacto, esa creo que es la clave. Le van a decir exactamente lo mismo, solo que como perdí esa frecuencia, necesito recuperarla de otra manera y por otro lado, antes de que alguien se me adelante. Eso ocurre mucho en hijos, adolescentes y también ya jóvenes, ¿no? Cuando ya empiezan esos pasos de independencia, que quiero ser grande, pero no soy tan grande. Bueno, eso es todo un tema que habla acerca de intencionalidad en medio de la familia para generar una gran comunicación que resuelva el problema, que resuelva el conflicto. Y que no es definitivo. Yo entiendo que no estás perdiendo la autoridad definitiva. No es que ya no serás el papá
de por vida, no. Yo creo que es algo temporal que requiere de esa ayuda inmediata para retomar nuevamente esos lazos que de seguro se pueden recuperar. Pero el cerrarnos es un tema de orgullo. El abrirnos a esa ayuda inmediata que puede venir de alguna otra parte, creo que es una, como bien lo dijiste, es una actitud de humildad. Así es, todos podemos, y alguien decía esto, quiero leerlo, dice, todos podemos aprender el arte de escuchar y hablar eficazmente, pero lleva tiempo y requiere que seamos intencionales. Y creo que esa es tarea para todos. Y cada día hay que ser intencional en el momento de hablar correctamente, pero también saber escuchar de forma adecuada para que eso genere un nivel máximo de confianza y podamos entonces caminar en el tercer nivel de comunicación y expresar nuestras ideas y nuestras necesidades de una manera mucho más profunda. Mira, y aquí tengo algunas razones del por qué no me abro a la comunicación. Okay. Algunas razones del por qué no me abro a la comunicación y por supuesto creo que ha sido una barrera que me ha impedido pasar de nivel. Razón número 1, si hablo a nadie le interesará. ¿Qué tal ese pensamiento? ¿Lo has tenido en alguna oportunidad? Si hablo no le interesará. ¿Sí? ¿Conmigo lo has tenido? En algún punto. No me va a entender, no me va a comprender, no le interesa. Sí, definitivamente yo también lo he sentido así, así que bueno, espero me perdones. Estamos a mano. Porque creo que esa es una gran barrera en la mente de cada persona. Es así. No hablo porque yo sé que si hablo no le va a importar. Entonces, ¿para qué hacerlo si no le va a importar? Y quizás fue que en algún momento lo intentó hacer y se encontró con eso. Quizás fue con papá, con mamá o con cualquier otra persona cercana. Pero ahora lo tomó como una regla, como un patrón que lo usa para todas las conversaciones y para todas las relaciones. Pero ya va, eso fue hace muchos años atrás y fue con fulanito. Es verdad, fulanito no tenía la conciencia como para importarle lo que estabas diciendo. Pero no puedes usar la misma barrera para todo el mundo. Y ahí nos cerramos a grandes oportunidades porque sí habrá personas que le va a interesar lo que tú tienes. Exacto. Es una mentira que nos autodestruye. ¿Tienes más barreras por allí? Por aquí tengo otra que dice, no sé por dónde empezar. Ah, sí. ¿Qué tal? Es otra barrera. Tengo tantas cosas que decir, pero no sé por dónde empezar. Así que no empiezo y sigo con mi problema de por vida y me mantengo en ese nivel. ¿Por qué no ha salido de ese nivel? Porque no sé por dónde empezar. Típico cuando pedimos explicaciones cuando llegan tarde. No sé por empezar. ¿Cómo te explico? Sí. La otra barrera, puedo ser mal interpretado. ¿Qué tal? ¿A qué se te parece eso? Puedo ser mal interpretado. Es decir, estoy en mi casa, todos están generando una opinión, pero yo tengo la mía. El problema es que si la digo, se va a ver como que me estoy oponiendo a la idea de los demás. ¿Cómo le decimos a eso? Disentir. Disentir. Y alguien me enseñó que disentir, gracias a Dios por esa persona que me lo enseñó, porque por muchos años yo pensaba que disentir era una expresión de rebelión, ¿sabes? Yo creo que eso viene de casa también. El día que yo me le oponga una idea a mi papá, porque no me sienta cómodo con esa idea, sencillamente. Se hace lo que yo digo. Mira, me iban a ver como que, tú eres mi amigo o mi enemigo. ¿Has escuchado esa expresión? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchas personas se cierran en su trabajo porque viene de la casa, es un patrón que viene de la casa. No me abro a las opiniones, tengo mi criterio, sí. Me gustaría que muchas cosas mejoraran en mi casa, sí. Tengo cómo expresar esas estrategias, sí. ¿Por qué no la dices? Porque temo a que se malinterprete. Temo a que sientan que yo estoy tomando un liderazgo que no me corresponde. Y esa omitir ese tipo de acciones es como lo que diría Martin Luther King. El problema no es la gente mala, sino lo que calla la gente buena, sino lo que se rehúsa a hacer la gente con buenos valores. Ese es el problema de nuestra sociedad. ¿Y de dónde viene eso? De la familia, de la casa. Porque la familia es la plataforma de la sociedad. Tal y como esté la familia, la sociedad tomará ese rumbo. Por eso necesitamos comenzar desde la raíz, desde la familia, desde el matrimonio, desde los hijos, para que podamos edificar y construir
grandes sociedades. Creo que todo este tiempo donde hemos estado hablando de este arte de comunicar y de todas estas barreras que estás mencionando, nos lleva a tarea para la casa. Nos lleva a reflexionar y a autoevaluar cuál es nuestra dinámica comunicacional en medio del día a día y si realmente yo como esposo, como esposa, como papá, como mamá, incluso como hijo, estoy levantando estas barreras que están impidiendo que nos hablemos de forma correcta y que nos podamos entender en el día a día. Y por supuesto que pueda disminuir un poco el nivel de conflictos, porque muchas veces el conflicto se genera porque todas estas barreras están arriba y no hay barreras abajo donde, hey, ya va, calma. Alguien decía, bájale 2. Y muchas veces en la casa debemos recordarnos esa frase maravillosa de esta generación, bajémosle 2 y vamos a comunicarnos en paz, en tranquilidad, con apertura y creyendo que el otro está en la capacidad de entenderme exactamente como yo quiero expresarme. Sí, y eso es lo que de alguna manera queremos que cada quien vaya haciendo su checklist para que se autoevalúe. Y voy a decir 3 más y con eso ya estamos cerrando. No los quiero preocupar, no hablo, no abro canales de comunicación porque no quiero preocuparlos, ¿sabes? Sí. El cómo me estoy sintiendo puede preocupar a mi mamá. Si le llego con esa carga, yo siento que ella se va a preocupar. Así que prefiero evitarle esa preocupación no hablando. Cuando pensamos de esa manera, en realidad pasa lo que dijiste hace rato. Es como una bola de nieve que se hace mucho más grande. Luego la preocupación será mayor para tu familia por no haber atendido el asunto mucho antes. Sí, lo irónico de esto es que igual se va a hablar, igual se va a saber eso que te pasa. Tal vez no en ese momento donde planeas que no, esto creo que puedo manejarlo yo, esto no va a traer grandes consecuencias, pero es un autoengaño, porque finalmente eso se va a saber. Entonces creo que lo más inteligente que podemos hacer es hablarlo a tiempo, donde no hay grandes consecuencias, donde se puede manejar con mayor tranquilidad y podemos apuntar a la solución. Eso pasa también en la medicina, en la salud. A veces hay cosas tan pequeñas que uno ve como insignificante. Oye, yo no voy a ir al médico porque lo que tengo es un pequeño dolor acá y eso lo puedo manejar con una buena automedicación de un amigo, de médico de cabecera, pero es farmacéutico, es mi caso. Tengo un amigo que es un amigo que es farmacéutico y yo le pregunto a él por todo lo que me está pasando y él me recomienda y me manda un poco de recetas y yo trato de... Lo peor es que las cumplen. Yo trato de lidiar con eso, ¿sabes? Eso es algo que se puede resolver, lo puedo manejar, ¿sabes? Luego con el tiempo se va convirtiendo en algo mucho más pesado. Y, ¿sabes? Hay muchas personas que han llegado a padecer de cáncer y los médicos dicen, mira, si hubiese hablado antes de ese pequeño dolor que estaba sintiendo en aquel lugar del cuerpo, se hubiese atendido con algo sencillo, con un tratamiento sencillo. Pero por haberse callado eso y haberlo manejado a su manera, automedicándose, sacando sus propias conclusiones, creyéndose médico, mira dónde llegó y con qué está lidiando ahora. Asimismo pasa con los problemas emocionales, con las cosas que necesitan ser conversadas, con las cosas que necesitan ser verbalizadas. Y bueno, ya para cerrar, nombro 2 más. Tal vez se alejen de mí, no hablo porque, mira, es que si yo hablo, me van a ver diferente, me van a tratar diferente y me van a sacar del círculo. Definitivamente me van a rechazar. Y la otra, no quiero dañar la paz. No hablo porque no quiero dañar la paz en mi casa y, ¿sabes? Quiero ganarme el premio Nobel de la Paz. La famosa armonía artificial. Exacto. Ay, sí, es muy fácil caer en esta parte, en armonía artificial, porque cuando todo va bien, estamos tranquilos, ¿por qué entonces hablar de eso tan incómodo que sabemos va a generar fricción? Pero es allí donde justamente está la trampa. Si no lo hablamos, no lo decimos, se va a volver a presentar una próxima oportunidad donde vamos a tener que enfrentar esa situación incómoda y si seguimos manteniendo una armonía artificial, no apuntamos a la solución. Muy bien, 3 claves para cerrar, 3 claves para ayudarte en la comunicación abierta y efectiva. 3 claves, por favor, tomen nota. Clave número 1, el interés. Préstele mucha atención a tu relación, sea con tu esposa, sea con tus hijos, sea con tu familia. Ellos son las personas más importantes de tu vida. Eso requiere interés. Si hay interés de poder relacionarte y comunicarte correctamente, créanme,
podemos lograr Se va a poder. muchísimo. Si pierdes el interés, mira, no podríamos ayudarte porque si no estás interesado en algo que es tan importante para ti, ¿quién pudiera impulsarte? Pero si estás interesado, te vuelves una persona intencional. Y una persona intencional abre canales de comunicación por donde sea. Busca la manera. Alguien me dijo, no tengo opción. No, hay 100 opciones. El problema es que, ¿estás interesado en verlas? Número 2, respeto. En la comunicación debe haber respeto. Y eso tiene que ver con las palabras, con los elogios, tiene que ver con cuidar aquellas palabras que hieren. Eso tiene que ver con gestión incluso de palabras. Muy bien. Y finalmente la confrontación amorosa. No piensen en esto de la armonía artificial. Necesitamos un programa completo para hablar de confrontación amorosa. ¿Cómo puedo dar el paso para decir la verdad, pero para decirla de una manera correcta? Con gracia, Con ¿verdad? gracia. Con gracia. Ella representa la gracia, yo represento la verdad. Ahí nos complementamos. Yo digo las cosas como son y ella viene y con su sonrisa le mete la gracia. O sea, ese es el trabajo en equipo, en realidad, el poder sinérgico. Aquí se ve lo que es la confrontación. Yo confronto a mis hijos y después viene mi esposa, tranquilo, papá no está enojado, quiere lo mejor para ustedes. Y ellos lo toman, ay, es verdad, papá quiere lo mejor para mí, después de aquel regaño que les El di. problema es cuando andamos solos. Ay, Entonces, podemos caer en alguno de los dos extremos y la idea es crecer hacia el equilibrio, confrontar y a su vez decirlo con amor. Muy bien, hemos llegado ya al final de este programa. Hablamos de la comunicación, un agridulce del matrimonio y la familia. Es algo en lo que tenemos que trabajar, seguir edificando y seguir construyendo. Como dice la Biblia, no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo se comunicarán correctamente. Bueno, no dice así al final, pero cosecharán. Quiere decir que vamos a rendir fruto en lo que estamos haciendo. No nos demos por vencido en esto de la comunicación. Y recuerda que la familia, tu matrimonio es lo que más importa. Después de Dios, la relación más importante para ti debería ser los tuyos. Así que vale la pena invertir tiempo, esfuerzo y recursos en esa relación tan importante para que nos vaya bien y podamos estar estables en la vida y podamos seguir soñando y creando un mundo mejor. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana en el mismo horario de 5 a 6 de la tarde. La próxima semana hablaremos de los hijos, ese agridulce donde vamos a prestar mucha atención a los detalles y a esas grandes aventuras que pudiéramos vivir si le prestamos atención y hacemos una buena gestión de recursos en ese punto. Esto fue Entre Amores y Conflictos. Chao.